Bueno, hoy nos acompaña aquí en El Calentado el escritor y médico Juan Valentín Fernández de la Gala. Dedicó 7 años a investigar la relación de la obra de Gabriel García Márquez con la medicina para su tesis doctoral en antropología forense. Ahora convertido en un libro de 650 páginas que la Fundación Gabo publicará. La obra, que aún está en imprenta, se presentó en el día de ayer en Bogotá. Juan Valentín, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros. Qué bien estar en un programa que además se llama como un desayuno. Es decir, yo pienso repetir cada vez que venga. ¿Y en España se come calentado? La verdad es que tenemos también la costumbre de en el desayuno incluir pues algunas comidas sobrantes de comidas anteriores, lo cual además está muy en la línea, ¿verdad?, del reciclado, ¿no? Y del que el planeta nos está pidiendo a gritos. Sí. Juan Valentín, este libro surge de un trabajo para aplicar a un grado en antropología forense. ¿Usted nos podría explicar cómo llega esta conexión entre la obra de Gabriel García Márquez y su profesión y, por supuesto, de qué trata el libro? Bueno, el libro es un intento de recorrer la presencia de la medicina en la obra Sin Fronteras, ¿verdad?, de Gabriel García Márquez. Yo perseguí fundamentalmente qué personajes reales podría haber detrás de cada uno de los personajes médicos que aparecen en su obra. Yo estoy seguro que todos ustedes recuerdan a Juvenal Urbino en El amor en los tiempos del cólera, o a Brenuncio de Sapereira, ¿verdad?, en El caso del amor y otros demonios. Santiago Nazar. Santiago Nazar, ciertamente, la famosa autopsia que hizo el párroco, que hoy sabemos que realmente no fue el párroco, sino un médico de Sucre que se llamaba Diógenes Jiménez. Hemos estado recientemente en Sucre y hemos visitado a la familia Jiménez, que nos ha contado los pormenores, ¿verdad?, de aquella historia. Bueno, pues entonces una de las líneas de investigación sería saber qué personajes reales había detrás de los personajes de ficción. Recuerdo que en una entrevista con Plinio Apuleyo Mendoza en el 82, Gabo le decía: no hay ni una sola línea en ninguno de mis libros que no tenga su base en un hecho real. Y Plinio enseguida le respondía: pero Gabo, ¿eso cómo va a ser? Si hay una señora que va a tender unas sábanas y de repente levita y se marcha. Remedios la Bella, efectivamente. O, por ejemplo, hay un señor que cada vez que su amada pasa cerca, pues resulta que se rodea de mariposas. Eso es tu imaginación. Y él repetía: no hay ni una sola línea en ninguno de mis libros que no tenga su base en un hecho real. Yo había leído la obra de García Márquez, pero después de escuchar a Plinio, pensé: lo he leído todo mal. Tengo que empezar a leer todo desde el principio, porque esto pensaba que era una historia de ficción y no lo es. Está hablando de su propia biografía. Pues sin duda, dice usted algo que me parece muy interesante, y es que claro, entonces le empezó a dar esa curiosidad de a ver quiénes pueden ser o no verdaderos acá, y usted se reunió con algunos médicos, con algunas personas, como ahorita contaba, que fueron los mismos que asesoraron a Gabo en su momento. ¿Qué anécdota tiene? ¿De qué historia se enteró en esas pesquisas? Mira, una de las cuestiones que más me preocupaba era comprobar la extraordinaria solvencia clínica que había detrás de los pasajes. Por ejemplo, recordáis sin duda la intoxicación por cianuro de Jeremías de Santamur, que abre El amor en los tiempos del cólera, o el informe de autopsia que se intercala dentro de las páginas de Crónica de una muerte anunciada. Yo sabía entonces, desde que era estudiante de medicina y me apasionaba la obra de García Márquez, yo sabía que tenía que haber detrás unos asesores que aconsejaran a Gabo en estos momentos. Un día tuve la suerte de encontrarme con Gonzalo García Barcha, el hijo del escritor, en París, y lo primero que le abordé y le pregunté es: Gonzalo, ¿qué médico asesoraba a tu padre en estas cuestiones? Y Gonzalo me echó un verdadero jarro de agua fría encima, porque me dijo: mi padre no tenía un médico que le asesorara en estas cuestiones. Me fregó, como dicen ustedes acá en Colombia, ¿no? Pero añadió: mi padre no tenía un médico que le asesorara en estas cuestiones, tenía todo un equipo médico donde había ginecólogos, pediatras, médicos forenses, médicos generales, a los que daba la lata de día y de noche, y llamaba a horas intempestivas para decirle: ¿cómo podría yo matar a esta persona pero que me dure 3 capítulos? Para que sea una muerte larga. O al contrario, ¿cómo podría yo matar a un personaje pero que sea una muerte inmediata, casi a pie de página? Perseguir como perro tigrero a estos personajes, estos asesores,
ha sido gran parte de los 7 años de trabajo que he dedicado a esta tarea. Wow. Y desde, usted comentaba que, bueno, desde estudiante de medicina ya estaba interesado, pero ¿desde hace cuánto tiempo fue que puso los ojos precisamente en nuestro Nobel colombiano y qué fue lo que lo atrapó en realidad? Bueno, el proyecto ha durado como unos 7 años o así. Después, la verdad es que desde que se fraguó el libro hasta que hemos podido lanzarlo con las pandemias por medio han pasado como otros 7 años. Así que ha sido un proceso largo, sin duda, ¿no? Ha sido, me parece que ustedes lo dicen como por fin parió Pabla, me parece que dicen ustedes en la expresión coloquial, ¿no? Pues algo así ha sido, ¿no? Un parto largo. Y, por ejemplo, desde la perspectiva médica, ¿cómo usted ve esa epidemia del insomnio y del olvido que asoló a Macondo y cómo se podría explicar, así como lo decía Gabo, como vino, como llegó, se fue? Sí, ciertamente. Me parece que la crítica la sugerencia que haces es especialmente interesante porque parece que precisamente habla de lo grave que es perder la memoria, ¿no? En el sentido de que también cuando un país pierde su propia memoria, ciertamente es muy grave. Una de las sorpresas mayores que he recibido es que hemos podido identificar quién podía ser el gitano Melquiades. ¿Quién? Bueno, no sé si decirlo, francamente, o reservarlo, claro que ¿verdad? digamos, claro, Bueno, vamos a intentar, venga, vamos a lanzarlo aquí. Es que ¿quién? En cuanto supe de la existencia de este personaje y lo comenté, un grupo de investigadores neurofisiólogos me dijeron, es el profesor Fernández Guardiola. Fernández Guardiola es un neurofisiólogo mexicano que llegó desde España huyendo de la guerra civil, ¿no? Del final de la guerra civil, se instaló en México en ese momento fue tremendamente acogedor, ¿verdad?, con el exilio español, y allí pues empezó a desarrollar su carrera como neurofisiólogo. Él se dedicaba, fíjense qué curioso, a estudiar el sueño, los fenómenos del sueño. Utilizaba la electroencefalografía, es decir, había un registro encefalográfico de la actividad eléctrica del cerebro, y utilizaba gatos. Colocaba unos electrodos en los gatos, ¿no? Y durante el sueño del gato los acompañaba toda la vida, toda la hora, todo el día del gato, y cuando el gato dormía, pues él prestaba mucha atención a aquellos, ¿no? Nos encontramos, por tanto, con alguien que está profundamente preocupado con el mundo del sueño, ¿no? Y con el mundo de la memoria, y cómo posiblemente el olvido y la memoria puedan estar conectados en nuestro cerebro, ¿no? Electroencefalográficamente. De forma que la privación del sueño lleva a las pérdidas de memoria. Claro. O sea, son dos fenómenos neurofisiológicos tremendamente asociados. Y todo el mundo piensa, sobre todo sus discípulos, que está claramente representado como Melquiades. En Cuernavaca, Gabo y el Fernández Guardiola tenían apartamentos muy próximos. De hecho, pasaron largas madrugadas juntos. Y hay quien dice también que Crónica de una muerte anunciada, el informe de autopsia, está trazado, armado, en una de estas noches de parranda, en donde, bueno, pues, Fernández Guardiola y Gabo, pues, hablaban de cómo podrían desarrollar, ¿no?, esta idea en un informe que él no pudo consultar, que sería el informe original de autopsia, y entonces tuvieron que inventar ese informe. Pero está hecho con tanta solvencia y con la terminología tan adecuada y tan propia, ¿verdad?, con la jerga médica y con la estructura canónica propia de un informe de autopsia, que ciertamente sabemos que hay detrás un personaje médico, un asesor médico que lo hizo, ¿no? Qué grande, Gabo. Qué interesante. Míreme todo el tiempo que ha pasado, no sé si a ustedes les pasa igual, pero uno se va dando cuenta cada vez más lo grande, lo genio que fue definitivamente Gabriel García Márquez. El rigor periodístico de este señor era admirable porque sabía que en aquellos temas que no controlaba, como podía ser el de la medicina, sabía acudir a las fuentes y sabía acudir a los expertos que pudiera asesorar en esta cuestión. Y plasmarlo, de plasmarlo una forma que después. nos atrapó a todos. Totalmente. Pero además también al escritor y médico, usted es un trabajo majestuoso lo que hizo, porque estudiar durante tantos años la obra de Gabriel García Márquez, pero a través de la medicina y plasmarlo en este libro, de verdad que es tremendo trabajo. Felicidades. Bueno, ¿Se muchas encuentra gracias. ahora en la fiesta del libro? No todavía. No todavía. Está ahora mismo en prensa y saldrá posiblemente como a mediados de mayo y estará disponible ya a comienzos de junio. ¿Cuál O es sea, su aquí libro tuvimos- favorito de Gabo? Bueno, me cuesta trabajo responder a eso, pero yo, por ejemplo, creo que
la mejor historia de la ternura que yo he encontrado ha sido el amor en los tiempos del cólera. Es decir, dos personas, generalmente solemos asociar el amor, y en la cinematografía suele ocurrir, ¿verdad? Cuando queremos representar el amor de dos personas solemos buscar personas jóvenes, con cuerpos atractivos, tremendamente sensuales. Es la primera vez que yo he sentido ternura y hasta sensualidad en la descripción del amor de dos ancianos, Fermina Daza y Florentino Ariza, ¿no? Que se reencuentran ya viejos y son capaces de redescubrir un amor que se podría llamar perfectamente como el buque que iba por el Magdalena, que se llamaba Nueva Fidelidad. Y retomando lo que dice mi compañera Lina, su obra favorita, y ¿cuál sería ese episodio médico más curioso para usted, lo que Bien. estudió? Para mí el más impactante es el comienzo, primer capítulo, primer párrafo de El amor en los tiempos del cólera. Se describe el cadáver de Jeremías de Santamur, muerto por una intoxicación cianhídrica. La descripción del cadáver es tan precisa y tan rigurosa desde el punto de vista no solo literario, sino también científico, que se me ha ocurrido compararla con un libro de toxicología. Busqué en un libro de toxicología la intoxicación cianhídrica y casi uno puede pensar que Gabo tenía al lado un libro de toxicología porque dice, por ejemplo, el cuerpo estaba tieso y torcido. Si uno consulta el manual de toxicología se da cuenta de que la rigidez cadavérica en los intoxicados por cianuro aparece mucho antes de lo normal. Tenía las pupilas diáfanas y uno mira el manual de toxicología y dice, la opacidad de la córnea es mucho más tardía en este tipo de personas que sufren una intoxicación cianhídrica, con lo cual aparecen las pupilas transparentes durante mucho más tiempo. Y por supuesto el inolvidable y el inconfundible olor de las almendras amargas, ¿verdad? Las almendras, el olor de las almendras. Yo nunca he escuchado, dígame pues, yo nunca he olido el cianuro, pero si uno piensa en cianuro, piensa en esa descripción. O sea, eso se quedó en nuestro colectivo. ¿Alguna vez han tomado almendras amargas? Nunca han coincidido. En España es muy frecuente, tenemos muchos almendros y, bueno, es muy desagradable entre las almendras encontrarte una que es amarga. Se necesitarían algo así como 70 almendras de estas para producir la muerte de una persona. Pero les recomiendo a todos los espectadores que nos escuchan una pequeña experiencia muy sencilla si quieren saber qué aspecto tienes, qué olor tiene esas almendras amargas. Muy sencillo. Una pepa, como dicen ustedes, o un hueso de zapote. Se sumerge en agua 2 días y la semilla del zapote contiene una enorme cantidad de cianuro. De forma que el olor que desprende ese recipiente en donde está en maceración la semilla es el típico olor de las almendras amargas. Uy. Hay una persona, ¿cierto, Sí, Mafe? Juan Valentín, tenemos a un corresponsal en Montería que además es fanático de la obra de Gabriel García Márquez. Jaime, ¿tienes preguntas para Juan Valentín? Por supuesto, me place mucho saludarlo. ¿Ha Igualmente, un fuerte la abrazo obra desde de aquí. Gabriel García Márquez en la formación de los médicos? Es decir, ¿los ha hecho más humanistas? Mire, yo tengo una batalla personal. Soy profesor de Historia de la Medicina en la Universidad de Cádiz, en España, y tengo una batalla personal con mis alumnos, una campaña personal, ¿no? Que consiste en asegurarles que desde la literatura uno puede formarse mejor como médico. Y uno podría pensar, pero ¿qué conexión puede haber entre la literatura y la medicina, ¿no? Uno que es la imaginación, ¿verdad? Un terreno que es totalmente imaginario y otro que es la evidencia científica, ¿no? Pues hay muchísimas conexiones. La primera, tanto uno como otro nos enseñan cómo es el ser humano por dentro. En segundo lugar, tanto uno como otro favorecen la empatía. Leyendo o atendiendo a un paciente, uno necesita desarrollar, ¿no?, una conexión afectiva especial con los personajes o con el paciente que tiene delante. Y en tercer lugar, no sé si usted me va a creer, pero estoy convencido de que la medicina también es un arte narrativo. ¿Qué quiero decir con eso? Pues me refiero a un famoso médico español que es el creador de la especialidad de la endocrinología en nuestro país, que es el doctor Gregorio Marañón. Él decía, el mejor invento de la medicina es la silla.
don Gregorio, la silla, ¿cómo va a ser el mejor invento de la medicina? Y él decía, sí, y creo que lo entendemos todos, ¿no? Porque la silla es el lugar en donde se sienta el paciente y en donde comienza ese diálogo, que ya de por sí es terapéutico, entre el médico y el paciente. Muy claro. Hacemos las mismas preguntas que veníamos haciendo desde el siglo IV a.C. en los tiempos de Hipócrates. ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo atribuye? Es decir, que los médicos de alguna manera también contamos historias. Lo que ocurre es que nuestras historias se llaman historias clínicas. ¡Qué buena! Y bueno, también desde la ciudad de Bucaramanga, Jorge tiene preguntas para el escritor y médico Juan Valentín. Jorge. Mafe, muchas gracias. Precisamente tú me habías quitado una primera pregunta que tenía que se relacionaba con la peste del insomnio, cuando los habitantes de Macondo empezaron a olvidar al punto de tener que poner letreritos a las cosas para ellas. Pero tengo una pregunta que también se relaciona con el olvido y tiene que ver con el Alzheimer que empezó a sufrir el escritor García Márquez al final de su vida. Gracias a esa situación, como que no alcanzó a terminar su novela hoy póstuma, en agosto nos vemos. Pero un hijo dijo que la publicó porque el padre había dicho que quería que la destruyeran y el hijo dijo que el padre no tenía conciencia para tomar esa decisión. ¿Usted qué piensa como escritor y como médico de esa situación del Alzheimer y si considera que estuvo correcto que hubieran publicado esa novela contrariando el deseo del Nobel? Mire, sobre la cuestión del insomnio, tengo una anécdota que a lo mejor a nuestros espectadores les llama la atención, ¿no? Hubo un médico en Ohio, en Cleveland, que es el doctor Gambetti, y el doctor Gambetti había conseguido identificar un gen que era causante de una cosa que se llama el insomnio mortal. Es decir, son personas que duermen muy pocas horas al día y que tienen una muerte muy precoz. Cuando él se encontró con la obra de 100 años de soledad y se encontró con la familia Buendía, donde había una epidemia de insomnio como la que usted muestra, dijo, caramba, yo tengo que ir a este lugar, Macondo, y contactar con la familia Buendía a ver si me permiten que yo tome algunos de su material genético y ver si la familia Buendía contiene el gen del insomnio, ¿no? El gen mortal del insomnio. Enseguida le hicieron ver que aquello era una ficción, que no podía encontrar a la familia Buendía ni podía encontrar ningún lugar que se llamara Macondo, ¿no? Entonces, cuando me enteré de aquella anécdota, me puse en contacto con el doctor Gambetti y le pregunté si realmente él pensaba aquello. Y dice, no lo pensaba en absoluto, es decir, yo creí realmente que la familia Buendía existía, ¿no? Y que Macondo existía, y estábamos tan deseosos de encontrar familias, porque es un gen familiar que se transmite. Estamos buscando por toda Europa, en Italia había conseguido varios, y en Francia también, y finalmente, al enterarse de que en Colombia podría existir ese gen, pues lo que quería era fundamentalmente pues, lanzarse, ¿no? Y enviar a un grupo de biólogos para que tomasen las muestras necesarias, ¿no? O sea que García Márquez parece ser que conseguía engañar incluso hasta a los científicos más médicos, eminentes. Doctor, es que su historia es tan macondiana como el mismo Macondo, quiero decirle. Sin duda. Entonces me surgen muchas dudas. Por ejemplo, uno tiene Macondo en su cabeza, pero para las personas que crecimos en Colombia, supongo es más fácil, nacimos y crecimos en Colombia, es más fácil uno imaginarse, ¿cierto? Una población de la costa, este lugar en Barranquilla, este lugar en no sé dónde. Para una persona fuera de Colombia, al llegar aquí a Colombia, ¿cómo fue esa visión de la realidad? ¿Encontró Macondo o no? Fue una verdadera sorpresa encontrar que lo que Gabo contaba realmente era cierto. No hay ninguna línea en ninguno de mis libros que no tenga su base en un hecho real. Estar en Sucre, por ejemplo, o estar en Aracataca y hablar con la gente, ver su manera de hablar tremendamente seductora, que parecía que lo que estaban contando se estaba materializando, ¿verdad? Allí delante, ha sido una experiencia increíble. Sobre todo conocer que hay muchos macondos, ¿no? Hemos podido conocer el macondo bananero,
cuya capital sería un poco Aracataca, ¿verdad? Luego estaría el Macondo mojanero, que hemos estado estos días en Sucre, donde, bueno, pues es el contexto, ¿verdad?, de crónica de una muerte anunciada. Impacta ver la puerta de la casa de Cayetano Gentile, que en la ficción es Santiago Nazar, ¿verdad? Y saber que contra esa puerta, pues crucificaron a cuchilladas a Santiago. Y es muy sorprendente también acercarse, por ejemplo, es una parte que me falta, es conocer el Macondo guajiro, ese Macondo de la increíble y triste historia de Cándida Heréndira, ¿no? Y su abuela de Salmán, Y Salmán, Dios. esos paisajes salinos y desérticos, ¿no? Juan Valentín, quiero notar algo. En Colombia me atrevería a decir que sí tenemos el gen del olvido. Ajá. Por favor, ¿nos podría contar cómo se llama el libro, dónde lo podemos encontrar? Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar esta mañana con nosotros. Se queda con aquí en el nosotros Calentado. conversandito, solamente Perfecto. Pero el ese librito, dato el y- datico del libro Sí, y sí, sí, por el datico favor. del libro. Bueno, pues el libro se llama Los médicos de Macondo. Es una colaboración entre el Centro Gabo, la editorial Mare Magnum y Cosalud, que ha sido el promotor de la primera edición, ¿no? Excelente. Y está ahora mismo en prensa. Es decir, que Listo. calculamos que para mediados de mayo o principios de junio pueda estar disponible. Eso, ahí tomamos nota, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos queda de verdad mucho por conversar, porque nosotros seguimos acá en medio de estas mariposas amarillas.